Hola, hola, mi gente hermosa. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para la información jugosísima que les traigo hoy. Les doy la más cordial bienvenida a este su canal favorito, donde desmenuzamos los salseos más candentes del mundo del espectáculo, especialmente cuando hablamos de esas parejas que nos hacen suspirar, sufrir y a veces hasta explotar de la emoción. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado ríos de tinta, y que honestamente merecía una exploración profunda y sin rodeos. Sí, hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que como una montaña rusa, nos ha llevado desde las alturas del romance más puro hasta las profundidades de la incertidumbre y el misterio. Pero hoy, mis amores, vamos a ir más allá de los rumores y las especulaciones, vamos a intentar entender qué pasó realmente. Porque, seamos honestos, hay algo en todo este drama que no encaja, algo que nos hace pensar que quizás, solo quizás, la verdad que conocemos no es la verdad completa. Así que si son de los que aman el chisme bueno, de los que quieren saber hasta el último detalle, de los que no se conforman con la superficie, quédense conmigo hasta el final. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, no se les vaya a olvidar darle a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Ya somos una gran familia y los queremos a todos aquí. Y ahora sí, manos a la obra. Que el chisme está que arde. Bien, ahora sí, a lo que vinimos. Hande y Kerem. Ah, qué pareja. ¿Recuerdan ese furor, esa química que traspasaba la pantalla? Esa sensación de que estaban hechos el uno para el otro, de que su amor era de esos que te hacen creer en los cuentos de hadas. Y luego, ¡pum! Todo se vino abajo. De repente dejaron de aparecer juntos, los rumores comenzaron a circular como pólvora y las redes sociales, nuestro termómetro infalible del salseo, se llenaron de teorías y especulaciones. Y sí, todos nos preguntábamos lo mismo, ¿qué demonios pasó? La versión oficial, la que nos vendieron, era que las agendas apretadas, la incompatibilidad y esas cosas que suelen decir las parejas cuando se separan, fueron los motivos de la ruptura. Pero, ¿realmente fue así? Porque seamos honestos, cuando dos personas tienen una conexión tan fuerte, tan evidente como la que tenían Hande y Kerem, es difícil creer que todo se haya esfumado de la noche a la mañana. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque, mis amigos, desde hace un tiempo han comenzado a surgir voces, rumores, informaciones, que apuntan a una realidad muy diferente, una realidad que involucra traiciones, egos y quizás hasta terceras personas. Y es que al parecer, Hande, después de un tiempo de silencio, ha comenzado a dejar caer algunas pistas, algunas señales, que nos hacen pensar que la historia que conocemos está incompleta. Ella, que siempre ha sido muy reservada con su vida personal, parece estar decidida a contar su verdad, a poner las cartas sobre la mesa. Y eso, mis amores, es lo que vamos a analizar hoy. Porque si hay algo que sabemos los que amamos el drama, es que cuando una persona que siempre ha guardado silencio comienza a hablar, hay que prestar mucha, pero mucha atención. Uno de los puntos más comentados, y que más ha dado de qué hablar en los últimos meses, es el tema de las supuestas infidelidades. Y digo supuestas porque hasta ahora no hay nada confirmado, pero las redes sociales han sido un hervidero de acusaciones, de fotos comprometedoras y de vídeos que, aunque no demuestran nada concreto, sí siembran la duda en el corazón de los más crédulos. Algunos apuntan a que Kerem habría tenido acercamientos con otras mujeres durante su relación con Hande, mientras que otros, más atrevidos aún, mencionan nombres y apellidos. Y aunque Hande de forma directa no ha confirmado nada, sí que ha hecho algunas declaraciones en entrevistas que han sido interpretadas como indirectas muy directas. Frases como cuando hay falta de respeto, no hay vuelta atrás, o es importante rodearse de personas que te valoran de verdad, han hecho saltar las alarmas. ¿Se refería a Kerem? La verdad, mis amores, es que no podemos confirmarlo al 100%, pero las piezas del rompecabezas parecen encajar de una manera muy sospechosa. Y es que si le sumamos a todo esto la actitud que ambos han mantenido tras la ruptura, podemos ver una diferencia muy clara en el comportamiento. Mientras Kerem ha intentado mantener una imagen de tranquilidad, de aparente normalidad, Hande se ha mostrado más reservada, más cautelosa, como si estuviera guardando algo importante, como si estuviera esperando el momento justo para hablar. Y es que, mis queridos salseadores, cuando alguien se muestra tan misterioso, tan hermético, es porque algo se trae entre manos.
Otro tema que ha generado mucho debate es el del ego, el de la ambición. Es profesionales. Y es que hay quienes aseguran que la relación entre Ande y Kerem, en un principio, fue muy beneficiosa para ambos. Ambos guapos, talentosos y con una química explosiva, se convirtieron en la pareja dorada de Turquía. Pero, ¿qué pasó cuando el brillo comenzó a desvanecerse? Algunos sostienen que el ego de Kerem comenzó a crecer de manera desmedida, que se creyó la superestrella y que en ese proceso, descuidó la relación con Ande. Otros, por el contrario, aseguran que fue Ande la que comenzó a priorizar su carrera, la que comenzó a buscar otros horizontes y que, en ese camino, la relación se quedó rezagada. Y la verdad es que ambas teorías tienen su lógica. En el mundo del espectáculo, la fama es un arma de doble filo. Puede catapultarte a la cima, pero también puede acabar con todo lo que tocas. Y en el caso de Ande y Kerem, parece que ese fue el caso. El brillo de los focos, la presión de los medios y las expectativas del público pudieron haber afectado su relación de una manera muy negativa. Y es que, seamos sinceros, vivir bajo el escrutinio público no es fácil, especialmente cuando tienes una relación tan mediática como la que tenían ellos. Todos opinan, todos juzgan y todos, de alguna manera, se sienten con derecho a meterse en tu vida. Y por supuesto, todo esto afecta. Y luego está el tema de las amistades. Y aquí, mis amores, la cosa se pone aún más turbia. Porque si hay algo que hemos aprendido en el mundo del espectáculo, es que las amistades pueden ser tan peligrosas como los enemigos. Y es que al parecer, tanto Ande como Kerem tenían amigos en común que, lejos de mediar en sus problemas, echaron más leña al fuego. Algunos supuestamente filtraban información a la prensa, otros alentaban rumores y otros, directamente, sembraban discordia. Y claro, con semejante panorama, es difícil mantener una relación sana y estable. Y es que a veces la gente más cercana puede ser la que más daño te hace. Y en el caso de Ande y Kerem, parece que este fue el caso. Y es que, mis queridos chismosos, a veces es mejor rodearse de personas que te quieren de verdad, de personas que no tienen segundas intenciones, de personas que simplemente quieren lo mejor para ti. Y eso es algo que quizás Ande aprendió por las malas. Porque, seamos sinceros, las traiciones duelen, y más cuando vienen de personas que considerabas cercanas. Y en este punto, la historia comienza a tomar tintes mucho más oscuros y complicados. Pero, ¿qué ha dicho Ande sobre todo esto? Bueno, como les comentaba al principio, ella no ha sido directa, no ha dado nombres ni ha hecho acusaciones formales. Pero sí que ha dejado algunas pistas en el camino, como si quisiera que entendiéramos lo que realmente pasó, pero sin decirlo con todas las letras. Por ejemplo, en una de sus últimas entrevistas, habló sobre la importancia de la honestidad y la lealtad en una relación, dejando entrever que quizás esas cualidades no habían estado presentes en su vínculo con Kerem. En otra ocasión, habló sobre la necesidad de alejarse de las personas tóxicas y de priorizar la paz mental, dejando claro que su relación anterior no había sido un camino de rosas. Y es que, mis amores, cuando una persona comienza a hablar de estos temas, es porque algo le ha tocado muy profundo. Y en el caso de Ande parece que la ruptura con Kerem la marcó de una manera muy significativa. Y es que, al parecer, ella no solo sufrió por el fin de la relación, sino que también se sintió decepcionada, traicionada e incluso utilizada. Y es que, mis queridos salseadores, el amor puede ser muy bonito, pero también muy doloroso. Y cuando las cosas se tuercen, cuando la confianza se rompe, es muy difícil, a veces imposible, volver a reconstruir lo que se ha perdido. Y es que, mis amores, aquí es donde la cosa se pone más profunda y donde debemos analizar las señales, no solo las palabras. Ande, en sus últimas apariciones públicas, se ha mostrado más fuerte, más segura de sí misma y más decidida a tomar las riendas de su vida. Y es que parece que la experiencia con Kerem, lejos de hundirla, la ha fortalecido, la ha hecho ver la vida con otra perspectiva y la ha animado a priorizar su bienestar emocional. Y es que a veces las rupturas, por muy dolorosas que sean, son necesarias para crecer, para evolucionar y para aprender de los errores del pasado. Y parece que Ande está en ese camino, en el camino de la sanación y el autodescubrimiento. Y es que, mis amores, si hay algo que admiro de Ande es su capacidad para levantarse después de la caída, para seguir adelante con la frente en alto y para no permitir que las experiencias negativas la definan. Y es que al final del día, todos tenemos nuestros propios procesos, nuestros propios caminos y nuestras propias lecciones que aprender.
Y en el caso de Ande parece que ella está aprovechando al máximo esta oportunidad para crecer como persona y como profesional. Y es que al final del día, la vida sigue y lo importante es aprender a soltar lo que nos hace daño y a abrazar lo que nos hace felices. Y es que, mis amores, la historia de Ande y Kerem es un claro ejemplo de que no todo es lo que parece, de que las relaciones, especialmente las mediáticas, son mucho más complejas y complicadas de lo que se ve en la pantalla. Y es que detrás de la sonrisa de la alfombra roja, detrás de los mensajes de amor en las redes sociales, se esconden muchas veces verdades que duelen, secretos que lastiman y traiciones que marcan. Y es que al final del día todos somos humanos, todos cometemos errores y todos tenemos nuestros propios demonios que combatir. Y en el caso de Ande y Kerem, parece que sus demonios personales, sus inseguridades y sus egos, acabaron por minar su relación hasta que ya no hubo nada más que hacer. Y es que, seamos sinceros, las relaciones son un trabajo constante, requieren de esfuerzo, de compromiso y de comunicación. Y cuando alguna de estas piezas falla, todo se derrumba. Y en el caso de Ande y Kerem, parece que fueron varias las piezas que fallaron. Y es que la verdad, mis amores, es que nunca sabremos con certeza lo que realmente pasó. Cada uno tendrá su propia versión de los hechos y cada uno recordará la historia a su manera. Pero lo que sí podemos afirmar, es que la historia de Ande y Kerem es un claro recordatorio de que el amor, por muy bonito que parezca, no siempre es suficiente. Y es que a veces es necesario alejarse, cortar por lo sano y priorizar el propio bienestar. Y bueno, mis amores, después de todo este análisis exhaustivo, de todos estos chismes jugosos y de todas estas reflexiones profundas, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este viaje a través de la historia de Ande y Kerem, un viaje que nos ha llevado desde el amor más puro hasta la decepción más amarga. Y es que, como les decía al principio, la verdad que conocemos no es necesariamente la verdad completa. Hay mucho más detrás de las apariencias, muchas más historias que contar y muchos más secretos que descubrir. Y en el caso de Ande y Kerem, parece que la historia aún no ha terminado, que todavía quedan muchas piezas por encajar y que quizás, en el futuro, sigamos conociendo más detalles de esta turbulenta relación. Pero por ahora, lo que podemos sacar en claro de todo esto es que es importante escuchar todas las versiones de la historia, no quedarnos solo con la versión oficial, y que, sobre todo, es fundamental ser críticos y analíticos ante la información que nos llega. Y es que en el mundo del espectáculo y en la vida en general, nada es blanco o negro, sino que hay una infinidad de grises. Y es nuestra responsabilidad descubrir esos grises, analizar esos matices y formar nuestras propias conclusiones. En resumen, hoy hemos explorado la historia de Ande Erçel y Kerem Bürsin, una relación que pasó del cuento de hadas al drama más inesperado. Hemos analizado los rumores de infidelidades, los egos desmedidos, las traiciones de las amistades y las declaraciones indirectas de Ande. Hemos visto que detrás de la imagen perfecta se esconden secretos y decepciones. Y hemos llegado a la conclusión de que quizás, nunca sabremos la verdad completa, pero que es importante cuestionar todo lo que se nos dice. Y es que al final del día lo importante es aprender de las experiencias, crecer como personas y buscar la felicidad, aunque sea lejos de quienes nos hacen daño. Y bueno, mis amores, antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por estar ahí, por acompañarme en este nuevo vídeo, por sus comentarios, por su apoyo y por su buena energía. Ustedes son la razón por la que este canal sigue creciendo y por la que cada día me siento más motivada a seguir compartiendo con ustedes mis investigaciones, mis reflexiones y mis chismes favoritos. Recuerden que los quiero muchísimo y que siempre estoy atenta a sus comentarios y sugerencias. Ahora sí, mis salseadores favoritos, llegó el momento de la despedida. No se olviden de dejarme sus opiniones en los comentarios, quiero saber qué piensan sobre todo este tema, ¿creen que Ande está diciendo la verdad? ¿Qué opinan de Kerem? ¿Creen que algún día conoceremos toda la historia? Los leo con muchísima atención. Y por favor, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un super like, de compartirlo con todos sus amigos chismosos y sobre todo, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que juntos formamos una gran comunidad de salseo, y que cada día somos más los que nos unimos a esta aventura. Y ahora sí, mis amores, me despido por hoy. Les mando un abrazo enorme, lleno de cariño y buena vibra. Cuídense mucho, sean felices y nos vemos en el próximo vídeo con más chisme, más drama y más diversión. Hasta la próxima.